Amigos, a esta hora, 7:03, tenemos en el próximo contacto como mi primera entrevista a Jesús Chuo Torrealba, periodista, fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, fundador del Radar de los Barrios. Chuo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo, gracias por la oportunidad. Bueno, ¿cuál es tu fotografía de este momento? Ya vamos llegando a la mitad del mes de noviembre y el país está ante dos propuestas, unas parlamentarias que recoge como un hecho que debe cumplirse este año la propia Constitución y una decisión de una parte de la oposición que plantea lo que ha sido llamado la consulta popular en medio de las grandes necesidades de un país, necesidades de cambio. ¿Cómo aprecias tú, insisto, en el día de hoy, la circunstancia del venezolano frente a estas dos propuestas? ¿En algo le plantea verdaderamente una salida hacia un mejor estado de las cosas? Eduardo, gracias por la pregunta porque nos permite ubicarnos en la realidad, pues más allá de las narrativas políticas. Yo siento que los venezolanos estamos, como buena parte de los habitantes de este planeta, enfrentando no uno, no dos, sino tres cambios muy profundos de escala planetaria que nos afectan directamente. El primero ocurrió con el tema petrolero, la obsolescencia del petróleo como gran factor de la economía mundial. El petróleo ya no es escaso y en consecuencia ya no es valioso. Y la dinámica del mundo occidental y del norte industrializado es a requerir cada vez menos petróleo. De eso nos enteramos a principios de este año. Luego, en marzo, vino la pandemia. La pandemia cambió completamente el panorama. Hoy el mundo es un mundo en pandemia y mañana, cuando salgamos de la pandemia, tendremos un mundo en recesión. Es decir, cambiaron todos los cálculos. El tercer cambio planetario es la salida de Donald Trump del poder. Esto cambia radicalmente un conjunto de realidades a nivel planetario, a nivel hemisférico y aquí en nuestra realidad venezolana. Entonces, para mí lo asombroso es que estando enfrentando cambios tan radicales y tan importantes de escala planetaria con afectación directa sobre nuestro país, los actores fundamentales de la política venezolana sigan haciendo exactamente lo mismo como que si no hubiera cambiado nada. El gobierno sigue en su proceso de copamiento de los espacios institucionales a través de su dispositivo electoral, aprovechando precisamente el que se vence el periodo de tiempo de la legislatura electa en el 2015, y aprovechando que la oposición está en una hora nona, en una hora de absoluto desconcierto y fractura interna. La oposición, por su lado, o un sector de la oposición, sigue repitiendo mantras, sigue repitiendo consignas, sigue repitiendo posturas y sigue repitiendo iniciativas, porque la consulta convocada para diciembre de este año es una especie de remake, de una especie de copia de reproducción de la consulta convocada en el año 17. Entonces, repito, frente a cambios tan radicales como los que se han producido, tan importantes como los que han producido, y teniendo la conducta de los actores políticos actuales, gobierno y oposición, resultados tan desastrosos, porque vamos a estar claros, ese gentío que se está yendo del país, ese doloroso desangramiento de venezolanos huyendo del hambre y de la falta de futuro, eso no solamente es culpa del gobierno, eso es culpa del gobierno, pero también es responsabilidad de la oposición. Esos venezolanos se están yendo no porque acaban de descubrir que Maduro es malo, sino porque también dolorosamente han comprobado que la oposición no es alternativa, que no hay posibilidad de cambio, entonces optan por irse aún en las peores condiciones. Frente a esta situación, yo lo que me planteo y el llamado que hago, aprovechando tu generosa oportunidad, la generosa oportunidad que me brindas, es decirle de manera clara y directa a los señores que tienen el poder y a los señores que aspiran a tener el poder: no desaprovechen esta oportunidad que la vida les da
para redefinir sus estrategias y reorientar sus tácticas y tratar de alinearlas con la necesidad, con la angustia y con el dolor del venezolano de a pie. El gobierno hoy tiene una posibilidad de oro frente a esta nueva realidad en el hemisferio y en el planeta, para hacer un gesto importante que permitiera oxigenar ciertamente no solamente la política sino la economía nacional. Si frente al triunfo de Biden en Estados Unidos el gobierno se plantea, por ejemplo, no solamente posponer las elecciones parlamentarias, sino replantear el tema político en el país, habría una posibilidad interesante de que aquí se rediscuta todo, incluyendo el marco de las sanciones, etcétera, etcétera, planteándonos a los venezolanos de verdad una posibilidad de oxígeno y de cambio. Por el lado de la oposición, todo este cuento de una consulta no vinculante, de un tránsito hacia una mayor conflictividad, la ilusión de un gobierno en el exilio, todo eso tiene que ver con el interés de un grupo, pero no tiene que ver con las realidades de la inmensa mayoría de los venezolanos. Y repito, puede utilizarse esta posibilidad de rectificación que plantea la vida para readecuar tácticas y estrategias en función del interés nacional. Yo veo una oportunidad muy clara. Ojalá que las direcciones políticas, tanto del gobierno como de la oposición, no la desaprovechen. Oye, Jesús, de verdad que has hecho una disertación que el país te agradece, porque has puesto las cosas en el centro de manera convocante, incluyente, responsable. Yo en lo particular como comunicador y como venezolano te lo agradezco. Ahora fíjate tú, ¿se puede aspirar a conversar, a llegar a acuerdos por la prioritarísima necesidad que tenemos los venezolanos, necesidad que requiere de atención urgente? ¿Se puede llegar a un acuerdo desde la oposición con el gobierno? Si dentro de la oposición uno siente que hay desarticulación, que hay distancias, que no hay mínima unidad, ¿o yo estoy equivocado? No, yo creo que esos problemas son reales en la oposición y son reales en el gobierno. Tú has visto, Eduardo, cómo por primera vez en muchísimo tiempo nos encontramos al régimen, al gobierno judicializando la relación con sus aliados, poniendo preso a los tupamaros, quitándole la directiva y las sedes al PPT, hostigando policialmente al Partido Comunista. Eso tampoco se había visto nunca antes. Los problemas de la oposición son más públicos, pero no son más graves que los problemas internos que confronta el oficialismo. Mientras eso ocurre, tenemos la hiperinflación más larga y más alta de la historia del planeta. Mientras eso ocurre, la emergencia humanitaria compleja venezolana corre el riesgo de encapsularse, es decir, de hacerse crónica, de dejar de ser noticia en el planeta, pero sigue produciendo muertos, sigue produciendo desgracias. El tema de la pandemia, dicen los señores del gobierno que se reduce el número de víctimas y que podríamos tener una flexibilización extendida de todo un mes en diciembre, pero por otro lado, el infectólogo muy respetado Julio Castro dice que lo que aquí hay no es una disminución de los casos, sino una disminución del número de pruebas que se realizan. Entonces, mientras en el planeta Tierra, mientras en el país verdadero, lo que tú observas es un agravamiento sostenido de la calidad de vida de todos, por cierto, chavistas y no chavistas, opositores y no opositores, independientes y no independientes. Pero todo venezolano hoy está sufriendo de manera extremadamente dura lo que está pasando. Frente a eso, repito, ¿cuál era la razón que escribía el señor Maduro para hacer lo que estaba haciendo? Jesús, tenemos un bloqueo. Disculpa, te interrumpo aquí porque debo ir a la pausa mientras escuchamos ese pajarito ahí del fondo sabroso a esta hora, para que al regreso respondas eso. ¿Cuál era la razón de Nicolás Maduro? Punto suspensivo, y seguimos disfrutando de tu análisis. Amigos, gracias, Eduardo. Jesús Chuo Torrialba, al regreso.
7:16, Jesús Chuo Torrealba está con nosotros, periodista, fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, fundador del Radar de los Barrios. Bueno, Jesús, tú ibas a decir algo, te planteabas una interrogante con respecto a Nicolás Maduro. ¿Recuerdas el punto? Claro, yo prácticamente me refería al estado de necesidad que ha sido utilizado como excusa por los actores políticos venezolanos, tanto del gobierno como de la oposición, para justificar sus conductas y su premura. El señor Maduro, por ejemplo, ha dicho que él hace lo que hace porque él está acosado, él está hostigado por una estrategia que Trump estaba dirigiendo para acercarlo y destruirlo. Bueno, vale, cambió el panorama. Cambió el panorama, o sea, yo no voy a entrar a calificar si lo que decía Maduro era verdad, mentira, totalmente cierto, totalmente incierto. Yo lo que sí sé en este momento es que esa realidad cambió, y frente a ese cambio en la realidad debería producirse un cambio también en la conducta del gobierno. Entonces, seguir con el mismo discurso y con las mismas operaciones políticas en marcha, ¿no?, para tratar de acumular mayor poder frente a lo que ellos temían, que era precisamente un triunfo de Trump y un segundo periodo de gobierno de Trump probablemente más asertivo, más radical, más agresivo. Bueno, ya ese escenario no existe. Jesús, pero lo mira, mismo pasa en la oposición. Pero Jesús, me llama la atención, disculpa que me meta aquí. No te preocupes. Porque tú dices que cambió el escenario. Para muchas personas no habría un cambio sustancial, y particularmente dirigido a Venezuela, ante una victoria de Trump o de Biden. ¿Por qué para ti sí? ¿En qué aspecto? Bueno, yo creo que es más o menos público y notorio que el triunfo de Biden significa, por supuesto, una victoria para el abanderado del Partido Demócrata, pero es fundamentalmente una derrota de una manera de entender el gobierno y de entender la sociedad norteamericana. O sea, para el señor Trump, Norteamérica es su visión de Norteamérica. Para el planteamiento de Biden, Norteamérica es la sumatoria de una gran cantidad de aportes de una gran cantidad de planteamientos y propuestas. Es decir, lo que se ha producido en Norteamérica no es el traslado de un partido a otro o de un caudillo a otro. Se produjo efectivamente un cambio del poder. Ahora, la persona que está en la condición de presidente electo hoy es un individuo que fue durante 8 años vicepresidente, que por su experiencia en el Senado norteamericano ha tenido mucho que ver con política exterior, que conoce América Latina y tiene amigos en América Latina desde hace muchos años. Es decir, hay un panorama completamente distinto desde ese punto de vista, muy ineficiente sería desde el punto de vista de su interés como gobierno, el gobierno de Maduro, si no toma nota de estos cambios en la realidad y no introduce nuevos elementos en su conducta. Lo mismo pasa en la oposición. En la oposición tú conversas con diversos factores, incluso del llamado G4, y te decían, nosotros no estamos de acuerdo con esto, pero no podemos hacer más nada porque esa línea, esa conducta está siendo apoyada desde Washington. Bueno, vale, Washington cambió. Entonces hay la posibilidad, repito, la posibilidad de que la oposición venezolana retome el control sobre su estrategia y sobre su táctica, recupere la posibilidad de conducción de su propia política y establecer un tipo de relación diferente, digamos, con mayor autonomía frente a la nueva realidad que está en Estados Unidos. Todo eso es posible hoy y todo eso además podría redundar, ¿no?, en beneficio del venezolano a pie, porque si todo esto abre un compás de distensión en lo político y de mejora en lo económico, eso plantea ciertamente la posibilidad
de que el trabajo en Venezuela, la producción en Venezuela, la supervivencia en Venezuela sea menos compleja, sea menos dura. Ahora, lo que tienen que definir los señores del madurismo y los señores de las direcciones político-partidistas de la oposición es para qué ellos están haciendo política. Están haciendo política en función del bien común. Entonces, bueno, tienen que replantearse táctica y estrategia. Si no es así, si siguen defendiendo parcelas, intereses particulares, agendas precarias, individuales, bueno, ya veremos. Yo no les auguro, por cierto, mayor éxito, sino un repudio claro y sostenido. En ese sentido, Eduardo, yo más bien te invitaría a que hiciéramos juntos una reflexión sobre el grado de fanatismo que generó en diversos círculos y sectores venezolanos la elección entre Biden y Trump. Oye, te quería preguntar de eso. ¿Cuál es la explicación para ti? Yo creo que decepcionados profundamente por el liderazgo político venezolano, muchos compatriotas, tanto en Estados Unidos como en nuestro propio país, ascribieron sus esperanzas, pusieron todos sus anhelos en lo que ocurriera con un liderazgo foráneo que además hoy aparece derrotado, ¿no? Eso es lo que a mi juicio explica que se haya producido ese tipo de fanatismo desmesurado. A mí me duele mucho que después de 20 años en los que nosotros nos hemos dividido aquí entre chavistas y antichavistas, vayamos entonces ahora a dividirnos entre trompistas y antitrompistas. O sea, me parece deleznable, detestable, pero eso es una realidad. Ahora, ¿qué genera esa realidad? Que tú no tienes alternativas propias y que la gente entonces empezó a fantasear con que alguien desde afuera se iba a transformar en una especie de arcángel vengador que iba a venir en un portaaviones a resolverte lo que tú mismo no podías resolver. Y eso no es verdad. En esta situación en la que estamos los venezolanos, no nos metió una maldición divina ni nos metió una conspiración universal. En esto nos metimos nosotros y nosotros podemos salir de esto. Mira, Jesús Chuo Torrealba, preocupa muchísimo, entristece que para el próximo año, mira, están las elecciones de alcaldes y gobernadores, eso está a la vuelta de la esquina, como también está a la vuelta de la esquina, sobre todo en los tiempos de la política, el referéndum revocatorio que tendría cabida para el año 2022. Todo eso está cerquita, es decir, si el enfermo no mejora, si no mejora esta situación que tú estás describiendo dentro de las fuerzas que promueven o deberían promover el cambio en el país, bueno, ¿qué le espera a Venezuela? Porque el tiempo va avanzando. A mí me preocupa algo más, Eduardo. A mí me preocupa que si aquí no hay un acuerdo nacional, ninguna elección, ni parlamentaria, ni presidencial, ni municipal, ni estatal, va a ser de utilidad, porque si lo que ocurre, si esa elección se da en el marco del actual juego suma cero, es decir, si yo lo gano todo y tú lo pierdes todo. Si ganas tú, entonces tú lo ganas todo y yo pierdo todo. Eso convierte en inaceptable cualquier resultado, ¿no? Si el resultado de que gane el gobierno es que se profundice la persecución y la destrucción de la oposición jamás va a aceptar, siempre encontrará razones y peros para no participar en un comicio de esa naturaleza. Si la alternativa que tiene Maduro a participar en una elección limpia, con observación internacional, con un CNE impecable, si la alternativa que tiene Maduro a la victoria es terminar en Guantánamo con una braga anaranjada, entonces tampoco lo va a aceptar. Entonces, antes de pensar en formalidades electorales, aquí está planteada
con urgencia la construcción de un acuerdo nacional que va a ser muchísimo más difícil y muchísimo más exigente que el Pacto de Punto Fijo, porque el Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo entre socios, entre personas que estaban de acuerdo, entre las personas que estaban conjuradas en derrotar la dictadura de Pérez Jiménez y construir un nuevo orden. Lo que nos estamos planteando nosotros, lo que necesitamos los venezolanos hoy, es algo mucho más complejo que eso. Es un acuerdo entre factores que piensan distinto y que tienen proyectos distintos, pero que van a normar democráticamente su competencia. Eso es indispensable, un acuerdo nacional que les dé a todos los actores la certeza de que ganen o pierdan, van a seguir haciendo política y van a seguir existiendo. Si eso no es así, bueno, podremos seguir convocando elecciones como las del 6 de diciembre, en la que va a participar el régimen y aquellos factores que el régimen permite participar, o consultas electorales como la que está convocando Guaidó, en la que van a participar Guaidó y sus simpatizantes. Pero eso no es representativo del país, eso es representativo de las facciones, y eso ya no es sostenible, porque lo que estamos enfrentando los venezolanos, no los chavistas, no los opositores, los venezolanos, es una economía destruida, una pandemia horrorosa y la perspectiva, desgraciadamente muy cierta, de que la convivencia social se termine de destruir, porque esto no aguanta un apagón de una semana, desgraciadamente. Jesús, te agradezco de verdad esta entrevista, que es para volverla a escuchar e incluirla como insumo para intentar entender lo que creemos saber, para contextualizar esta compleja situación. Te lo agradezco muchísimo. Hasta pronto. Agradecido yo, Eduardo. Un abrazo. Un abrazo. Jesús Chuo Torrealba, periodista, fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, fundador de El Radar de los Barrios. Regresaremos.